Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablar en el día de hoy, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo y primero queremos hablar acerca del equipo Aston Martin y de unas palabras que surgen desde el propio team principal, Mike Krack, hablando acerca de la situación actual por la que está pasando el equipo. Vamos a ir desarrollándola recordando también de vez en cuando algunas de las informaciones que os hemos dado esta semana porque serán necesarias para contaros todo lo que os queremos contar, empezando por la pregunta que le han hecho a Mike Krack en la situación actual por la que está el equipo de si están o no cumpliendo sus propios plazos. ¿A qué nos referimos con sus propios plazos? Bueno, sí que es verdad que ellos, y esto lo digo porque hubo una persona en mis comentarios que también lo ha puesto durante esta semana, y si es verdad, Lawrence Stroll en 2021 dijo que también tenían la intención de en aproximadamente 5 años estar consiguiendo ganar, que desde luego ya sabemos todavía no se han cumplido esos 5 años, esos 5 años llegarán justo en 2026, pero desde luego que no están ahora mismo en esa posición. Entonces, esto es una cosa que dijo el propio Lawrence Stroll. El plazo este teórico de 5 años es algo que se comenta en muchas ocasiones y que ha ocurrido con equipos que hoy en día son exitosos, como por ejemplo el propio equipo Red Bull. Aproximadamente entran en 2005 y en 2010 ya ganan el primer título, en 2009 ya estaban en esa pelea. Mercedes entra en 2010, realmente el equipo que adquiere ya es el que estaba en Brown GP en 2009 literalmente, pero solo ponen el nuevo nombre, pero bueno, digamos 2010, y en 2014 es cuando también ya de verdad están ganando. Así que eso es lo que comentó también Lawrence Stroll en su día, y a Mike Krack le han preguntado que a esa respuesta que ha dado lo que ha dicho es que lo están cumpliendo al igual que en su día lo superaron, que os les preguntaban que si estaban yendo mejor en ese plan en 2023 y se decía que sí, ahora parece hacer a gente creer que están yendo peor. El año pasado por estas fechas decíais estáis muy por delante del plan y ahora estamos muy por detrás del mismo. No creo, si te alejas tienes que ver realmente hay progreso como equipo. Eso responde a la pregunta de si realmente están detrás del plan. Creo que el año pasado estábamos mejor de lo que pensábamos y siempre he dicho que en una trayectoria ascendente subirá y bajará, dependiendo de lo que hagan tus competidores, pero hay que mantener el objetivo a la vista. A ver, sí que es verdad en este sentido, depende de lo que hagan tus competidores, esto ya lo hemos explicado, que realmente Aston Martin, ya cuando los rivales les habían superado, ellos en diferencia frente a Red Bull seguían más o menos en lo mismo. Esto lo hemos explicado en varias ocasiones, que Mercedes y Ferrari, ya no pongamos en esta ecuación McLaren, porque McLaren sí que mejora realmente, pero Ferrari y Mercedes realmente sí que estaban mejor, pero no estaban consiguiendo sacar el máximo potencial al monoplaza. Mercedes incluso cambia medio de filosofía en mitad de temporada regresando a los pontones y eso ya les da también una buena, mejor velocidad. Ferrari va consiguiendo entender mejor cómo exprimir ese coche a lo largo del año y acaban, fue el equipo que menos mejoras introdujo y el que más, incluso sin contar McLaren, mejoró a lo largo de la temporada. Así que desde luego que en ese sentido Aston Martin estaba más o menos en esa situación, pero los rivales fueron hacia adelante. Sí, bueno, esto nos puede servir incluso de excusa, no sirve tampoco de excusa en sí, porque al final los rivales te han ganado en esa batalla de desarrollo, que es algo que necesita también Aston Martin si de verdad quiere ser ese equipo que esté en lo más alto y que sea ese equipo referencia, que al final lo que quieren es acabar ganando. ¿Pueden acabar convirtiéndose? ¿Pueden mejorar este año? Recordemos que esta próxima carrera ya ha hablado, esto lo ha confirmado el propio Fernando Alonso, que va a haber novedades en el coche, se ha mostrado bastante optimista y se esperan novedades en el suelo del AMR24 con el objetivo de solucionar muchos de los problemas que tiene ahora mismo el monoplaza. Pero recordad también que esta no es la mejora principal, quiero decir, esto sigue siendo refinamiento de las mejoras que se llevaron en Imola, no se espera un paquete gigantesco en Barcelona, espera que sea algo que les dé un mejor rendimiento, pero especialmente parece que el próximo paquete grande, porque han cambiado de filosofía y quieren inspirarse en algunos monoplazas de la parrilla, eso llegará aproximadamente en septiembre. Pero lo que comenta Mike Krack sobre estas actualizaciones que van a llegar es que pide paciencia,
ya no porque éstas sean mejores o peores, sino que hay que tener en sí paciencia, no hay que juzgarlas de primeras. ¿A qué se refiere Mike Crack? Bueno, esto sí que lo hemos hablado en muchas ocasiones y nos sirve con todos los equipos. Si juzgamos únicamente por la última carrera Ferrari, pues están de capa caída, por así decirlo, pero es que la anterior habían ganado. Quiero decir, no puedes juzgarlo todo de primeras. Desde luego que podemos considerar que las mejoras que llevó McLaren en Miami han surtido efecto totalmente, no por la victoria en Miami únicamente, sino porque es que en todas las carreras siguientes han seguido siempre estando en lo más alto. Entonces, en este sentido, lo que comenta Mike Crack es que pide esa paciencia para las mejoras que lleguen próximamente. Al final del día, como no es solo la temporada tras temporada, estamos juzgando también carrera a carrera. En Imola creo que fueron algunos o uno de los periodistas que la primera pregunta fue: ¿así que las actualizaciones no están funcionando? Por lo que a veces juzgamos demasiado el rendimiento de un equipo o el de una mejora, y sobre todo también juzgamos muy rápido a los pilotos. Así que tendré mucho cuidado al decir lo que acabas de decir. Ahora, cuando miras la tendencia, puede ser positivo o puede ser negativo. Es como con el mercado de valores. Así que creo que tenemos un plan sobre cómo desarrollar el equipo desde el punto de vista de la infraestructura, de la forma en que nos estamos desarrollando. Tenemos grandes socios que vienen como Honda, tenemos un gran socio con Aramco, así que creo que no hay razón para ser negativo. ¿Hay razones para ser negativos o no con el equipo Aston Martin? Esto es lo que él comenta realmente. Y a ver, sí, tiene razón, no hay razones para ser negativo pensándolo en Honda, pensando en Aramco, ¿no? Que van a ser dos socios que tiene Aston Martin, en cuanto a Aramco porque ya lo tiene y en cuanto a Honda porque va a llegar, muy potentes, muy fuertes, van a dejar de ser equipo cliente, van a depender de sí mismos, que esto también es importante porque luego les puede salir mal, pero el problema ahora mismo es que si les sale mal, no depende de ellos. Mercedes tiene todavía que mejorar la suspensión, aunque ellos todavía le están sacando mejor partido que Aston Martin. Esto ya hemos explicado que eso sí es culpa de Aston Martin. Pero Mercedes todavía tiene que mejorar una suspensión que no está funcionando, como ni siquiera ellos mismos esperan. Desde luego que no hay por qué ser negativos con Aston Martin, además porque recordad que, por supuesto, el equipo que hizo ese coche, ese AMR23, que bueno, pudiera estar mejor o peor, pero dio un salto de calidad muy grande comparado con 2022, eso fue desde luego así, ya luego más allá de los resultados, pero comparado con el año anterior, dieron un salto inmenso, es el mismo equipo que está hoy en día en Aston Martin. ¿Acertaron por error? Bueno, es que también hay veces que tienes un poco que acertar por error, en sentido de introducir algo que no esperes que mejore tanto, como el propio McLaren este mismo año con lo que llevaron en Imola. El único punto negativo, por lo que se puede ser negativo aún así con Aston Martin, es porque desde que hicieron eso, no les hemos visto nunca más ir hacia adelante. Siempre han ido hacia atrás, nunca han funcionado las actualizaciones realmente, o por lo menos para seguir la línea, para seguir la batalla de desarrollo como los rivales, y eso sí que creo que puede ser algo negativo, especialmente hablando de que lo que comenta Mike Crack es muy a futuro. Estamos hablando de 2026, estamos ya tirando 2024 y 2025. Desde luego que no se puede tirar porque estamos todavía a principios de 2024. No hemos llegado ni de cerca a la mitad. Acabamos de superar el primer tercio de esta temporada. Si ya en 2025 no estás, sí que puedes tirar ese año, pero no puedes tirar ya 2024 también, porque además no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, no hay motivos para ser negativo, yo creo que sí que los hay, pero en el futuro de Aston Martin sí que es brillante, y esto es algo que hemos comentado siempre. Y es que el futuro de Aston Martin es un proyecto destinado a ganar, por así decirlo, voy a decirlo entre comillas. ¿A qué me refiero con destinado a ganar? Al final es un equipo con una infraestructura enorme, con un personal de los más cualificados dentro de toda la parrilla, por mucho que incluso se busque pues todavía mejorar aún más el personal, porque se tiene que buscar, por supuesto, porque no tienes que ser conformista, pero es de los mejores que hay todavía en la parrilla, con una infraestructura, como digo, que va a ser la más avanzada cuando finalice a finales de esta misma temporada, y con un socio como Honda, que fijaros en el punto en el que está en Honda y lo exitosos que han sido en todas las disciplinas también, y con un socio como Aramco, que en 2026, teniendo una importancia muy grande el combustible y los motores en sí, desde luego que puede aportar. Ahora bien, estar destinado a ganar no implica que vayas a ganar. ¿Por qué? Porque los rivales son muy buenos. Siempre hay algo que también yo creo que
no, quizá no nos explicamos de la mejor forma, eso seguro, pero cuando hablamos sobre el futuro, sobre lo que va a llegar de Aston Martin, sobre las cosas que pueden pasar, hay que recordar que el resto también corre, que el resto también son los mejores ingenieros que hay en el mundo, que están en la Fórmula 1, que Red Bull también tiene ingenieros muy buenos, incluso sin Adrian Newey, que fijaros lo que han hecho Ferrari, que fijaros lo que han hecho McLaren, que también son equipos repletos de talento, y son equipos, especialmente estos que he mencionado, junto a Mercedes, que tienen también mucha capacidad y muy buenas infraestructuras. Entonces, ¿es un proyecto destinado a ganar? Sí, pero Toyota también lo era. Toyota fue el equipo que más dinero invirtió y se marcharon sin una sola victoria. Quiero decir, veremos si acaba ganando este equipo. Yo confío, yo creo que de verdad tienen la capacidad de hacerlo, pero luego tienes que acertar. E incluso los mejores también fallan. Se dice, se comenta, lo veo mucho en redes sociales, si cuando se hablaba del fichaje de Newey se decía, pues si llega Newey sí que va a ganar Aston Martin. Que Newey también ha fallado, por ejemplo. Entonces hay que ver, hay que avanzar, hay que trabajar y a ver si de verdad acaban consiguiendo cumplir este objetivo que comenta Mike Crack, y desde luego que esa paciencia que pide sí que creo que hay que dársela, a ver si consiguen ir progresando este coche. En Canadá ha funcionado, parece, o podríamos interpretar que sí que entendieron los datos para en Canadá poder tener un mejor rendimiento, por más que se adaptase mejor o peor el coche, pero lo tuvieron, a ver en otro tipo de circuitos. Dicho esto, vamos a continuar con el siguiente de los temas que tenemos para este vídeo, y queremos hablaros acerca de Sergio Pérez y de las críticas que está recibiendo, porque después del anuncio de su renovación previo al Gran Premio de Canadá, ha recibido muchísimas críticas que hoy en día todavía no paran, e incluso el punto ya está en que no solo es criticado por los aficionados, que ahora hablamos acerca de estas críticas que está recibiendo, pero es que incluso ha sido criticado por su propio equipo después de los resultados que ha estado teniendo. ¿A qué me refiero con los resultados? Bueno, ya más allá del abandono que tuvo en este Gran Premio de Canadá, que fue un error suyo, reconocido por el propio piloto mexicano, pero bueno, en Mónaco al final pues no tiene el mejor resultado, no por él, sino condicionado también pues porque tuvo una mala clasificación y luego encima tuvo un accidente que no fue su culpa, por supuesto. Hablo de resultado, hablo de lo que podría haber obtenido en Mónaco, que nunca hubiera llegado a puntos si hubiera pasado incluso de esa primera vuelta. Y después un Gran Premio de Imola que también había sido un resultado bastante malo por parte de Checo Pérez. Pero es que más allá de ahí, además de esos malos resultados, que al final solo ha acumulado 4 puntos en estas 3 últimas carreras, encima es que en las 3 ha caído fuera de la Q3, ya sea en alguna ocasión en Q1, como este mismo fin de semana en el Gran Premio de Canadá, o como también pudo llegar a ser en Mónaco, o en Q2 como fue en Imola. Y desde su equipo, Helmut Marko en este caso, que sabemos cómo es Helmut Marko con Checo Pérez, lo ha criticado bastante. No es un problema del monoplaza, y lo puedes ver con Max. Creo que es más psicológico. Estuvo cerca y cuando las condiciones cambian le resulta mucho más difícil, pero el hecho de que ya sea la tercera vez es doloroso. Esto es lo que comenta en este caso Helmut Marko. Esto, por cierto, lo dijo en Servus TV, que es la televisión austriaca por excelencia en la que siempre que quiere comunicar algo, Helmut Marko lo comunica. Para la tranquilidad de Checo Pérez, más allá de tener contrato asegurado para el próximo año, esto lo tengamos en cuenta, pero bueno, para ese próximo año al final tiene el apoyo de Christian Horner, que hoy en día es lo que más importa. Pero vemos que incluso hay críticas también dentro del equipo. ¿Tienen sentido las críticas que recibe Checo Pérez? Ahí, por supuesto, yo en redes sociales leo de todo, desde defensas a Checo como ataques desmesurados. Creo que hay muchos ataques que son muy severos, pero también muchas defensas que creo que no entienden al final la crítica sobre Sergio Pérez, que yo sí que la comprendo. Al final en Checo Pérez tenemos que entender, y parece que él lo ha acabado entendiendo, que es... Voy a poner un ejemplo, y creo que Checo es mucho mejor piloto, muchísimo, que el piloto que voy a decir ahora mismo, pero es el Bottas de Hamilton. En este caso es el Bottas de Verstappen, básicamente. Checo Pérez es ese segundo piloto de Max, que no les pone las cosas muy difíciles, que están contentos y que por ahora funciona el equipo, el proyecto avanza, porque esto es importante, los dos pilotos hacen desarrollar el coche, entonces Checo Pérez también aporta a ese desarrollo. Y mientras todo continúe así, todo continúe bien, no hay nadie mal,
Desde el propio equipo Red Bull lo han dicho, es que vende muy bien también en América, porque sabemos todo el apoyo que tiene Checo, sabemos, porque lo conocemos, esto es público, el apoyo que tiene además Checo también de Ford. No va a salir, porque además están cómodos en el equipo, como al igual que Ferrari estaba cómodo con Barrichello también, y como ha habido siempre muchas duplas de piloto donde hay un claro número 1 y claro número 2. Y esto es así. ¿Críticas desmesuradas a Checo? Pues me parecen muy mal, porque desde luego Checo, pues como digo, es claramente superior a Valtteri Bottas, no llega a ese nivel, pero es que Verstappen está en otro nivel. Fijaros también, esto es algo que se ha comentado también bastante incluso en esta última semana, esta estadística que, a ver, es que es lo que digo, se puede refutar esas críticas a Checo Pérez con esta estadística que os voy a poner de, fijaros, la comparativa en clasificación, esto es por supuesto es del podcast V9, que la verdad está muy bien, os recomiendo que lo escuchéis, y fijaros en esa estadística que han sacado de que Sargent, desde que está en Fórmula 1, nunca ha ganado a Albon en quali, pero sí ha ganado a Checo Pérez. Ese es el nivel que le ocurre a Checo Pérez. Creo que la crítica, por ejemplo, del propio Helmut Marko es desmesurada, por supuesto, y es de muy mal tono e innecesaria. Pero desde luego al final, si tú sabes lo que es, quién es Checo Pérez, qué es lo que ahora mismo está queriendo de él Red Bull y que él lo está aceptando, pues eso es. Ya si quieres criticarlo o no quieres criticarlo, bueno, ¿por qué queríamos muchos aficionados que hubiera cogido ese asiento Alonso? Os voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Por el ejemplo de Alonso, pero me vale con Carlos Sainz o me vale con Hamilton, que Hamilton también se ofreció. ¿Por qué queríamos ese fichaje, por así decirlo? Pues porque hubiéramos visto más rivalidad, como queríamos todo el mundo que no continuase Bottas dentro de Mercedes en su día, como en su día no queríamos que continuase Barrichello en Ferrari, por lo menos por ver algo de competencia, que siempre lo he dicho y hay vídeos aquí en el canal, tanto si hubiera ido Hamilton, si hubiera ido Alonso o si hubiera ido Sainz, en Red Bull no le hubieran ganado, porque ese coche y ese equipo, el entorno en total, está hecho, está diseñado para que Verstappen gane. Pero queríamos ver algo más de rivalidad. ¿Que al final te ofende? Pues yo entiendo que a lo mejor sea tu piloto, sea el piloto el que apoyas, pero es que es lo que está haciendo y es lo que él está también en sí aceptando, porque es lo que le están requiriendo dentro del equipo Red Bull. Luego también está la crítica de que Red Bull podría llegar a perder el título de pilotos o del título de constructores. El de pilotos lo depende de Verstappen, por supuesto, pero el título de constructores por culpa de Checo. Pues el año pasado no, obviamente, porque tenían un coche con el que Checo incluso con facilidad fue segundo también en el Mundial. El punto está en que este año que no tienen tanta ventaja, ¿podrían llegar a perderlo? Pues puede ser que lo lleguen a perder, no por Checo, sino porque ya no tienen tanta ventaja y Checo por ende tampoco tiene tanta ventaja y tiene que conseguir rendir al nivel que sabemos que puede rendir porque está rindiendo muy por debajo de sus capacidades. Checo Pérez es uno de los mejores pilotos de la parrilla, no llegó a Red Bull por nada. Ahora bien, tiene que conseguir rendir y ahora mismo además no está rindiendo a ese rendimiento, así que bueno, simplemente quería hablar acerca de estas críticas que está recibiendo, que además una de las cosas que se ha comentado ya no como opinión incluso, sino como información que se llegó a dar, es que Checo Pérez continuaba dentro de Red Bull porque a Verstappen no le ponía las cosas difíciles y esto había sido elección de Verstappen que sí que continuase. Entonces esto se lo han preguntado a Checo y estas son las propias palabras del mexicano. En la Fórmula 1 hay muchas distintas agendas y bueno, es lo que hay. Creo que lo mejor que se puede hacer en este deporte es bajarte la visera, hacerlo lo mejor posible para mí, para mi carrera, y cuando termine mi carrera esto será lo único que me importe. Lo que la gente tenga que decir o no. Aprecio que todo el mundo pueda tener su propia opinión, pero estamos aquí para hacerlo lo mejor posible para nuestra carrera y estoy contento con lo que he conseguido. Pasando a hablar acerca del siguiente tema, tenemos que hablar desde el equipo Mercedes, que tuvieron un muy buen fin de semana en Canadá. Hemos hablado bastante sobre ellos durante esta última semana, sobre las novedades que han ido introduciendo al monoplaza y vamos a traeros las propias palabras que dio Lewis Hamilton sobre el comportamiento del W15.
W15. Un W15 que él mismo confesó, dijo, lo trajimos también aquí en el canal, que no había sabido exprimir al máximo, y eso que incluso estuvo en la pelea por el podio, pero sobre todo él se refería a que en quali él cayó séptimo y eso le lastró mucho para la carrera, si no quizá podría haber peleado por una mejor posición, pero que ahora hemos visto una gran mejora de Mercedes. Cuidado, de verdad, hay que por lo menos esperar a ver otros circuitos, pero Mercedes en Canadá han estado muy bien, a ver si vamos a tener esa batalla a 4 entre Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes peleando por las victorias, por el podio, que podría estar genial. ¿Y qué es el cambio más grande que ha habido en este W15? Ya no incluso durante esta temporada, porque durante esta temporada el punto ha estado en que no eran capaces, no tenían el ritmo para pelear contra Ferrari y Red Bull, y luego McLaren, que también se les unió, pero realmente lo que ellos comentaban es que sí que notaban mucho el progreso con respecto al año anterior. Ahora encima están siendo capaces de exprimir mayor velocidad. Y comenta Lewis Hamilton cuál es el punto especialmente que han progresado con respecto a años anteriores, que recordar, el W12 y el W13 se quejaba muchísimo, especialmente Hamilton. Bueno, es que comenzó 2013 diciendo, acusando al equipo de que los problemas que estaban teniendo era porque no le habían hecho caso. Ese era el nivel, se quejó muchísimo sobre ese monoplaza, está algo más cómodo en este W15. ¿Y qué es lo que ha cambiado respecto a años anteriores? Que además se está empezando a decir que parece que Mercedes ha comprendido ya, es que ya llega un poco tarde, pero bueno, esta reglamentación del efecto suelo, pues esto es lo que dice Lewis Hamilton. La mayor mejora ha sido la conducibilidad, el poder llevar el coche más bajo, cosa que ya habían hecho otros. Y luego la estabilidad en la entrada de las curvas. El coche es más predecible de lo que ha sido en los últimos años. Es más estable, así que podemos ir mejor en esas curvas. Aún así nos falta algo de equilibrio en las curvas comparado con otros, y es lo que intentamos mejorar. Para finalizar, lo último que queremos hacer es hablaros sobre el equipo Sauber y unas palabras que ha dado Valtteri Bottas al respecto sobre el rendimiento que están teniendo, que básicamente el piloto finlandés pide al equipo conseguir mejorar más el monoplaza, porque ahora mismo recordad que siguen siendo el único equipo que no ha conseguido cosechar puntos. Williams está noveno a 2 puntos, que no es una diferencia muy grande, pero si no eres siquiera capaz de llegar a puntos, desde luego que lo es, por supuesto, hoy en día sigue siendo ese único equipo que no están siendo capaces de pelear y pide que mejoren más el monoplaza. En cuanto al ritmo, de momento seguimos sin estar para pelear entre los 10 primeros. Tenemos que seguir haciendo el coche más rápido, tenemos que seguir mejorando y hay un plan para el futuro, pero necesitamos más y mejores mejoras. Creo que esa es la clave. En Sauber ha pasado algo bastante curioso, y es que comenzaron el año con un rendimiento que, bueno, quizá a RB les costó varias carreras sacar el máximo potencial al coche y podrían haber estado ahí más arriba, pero en Bahrein fueron el líder del resto. Zhou queda 11º incluso, pero Bottas cae muy retrasado por problemas con las paradas. En el Gran Premio de Arabia Saudí, Zhou habría peleado por los puntos porque estaba justo detrás de Nico Hülkenberg, que entró en puntos, pero un problema con las paradas lastró en ese caso al piloto chino, que le hizo caer hasta el fondo de la parrilla. Ese ha sido el problema que ha tenido Sauber en el principio de temporada, cuando mejor han estado, porque ahí sí que parecía que podían pelear por puntos, pero siempre les acababa lastrando las paradas, que hacían paradas de 50 segundos. Solucionaron ese problema con las paradas, pero tardó bastante en llegar, y cuando llegó, RB ya había sacado el máximo potencial al monoplaza, y encima Williams estaba mucho más cerca de ellos, porque ya también pues estaban disminuyendo el peso del coche, como sabemos. Alpine ya estaba en una mejor situación también, y al final lo que ha provocado es que no estén ahora en la pelea siquiera por conseguir alcanzar la última posición de puntos, si es que hay algún abandono por delante. Entonces están en una situación bastante compleja, que veremos si son capaces de mejorar para tratar de progresar, para tratar de conseguir mejorar. Han anunciado, y esto por supuesto tiene mucho tinte a Audi también, han fichado a un ex ingeniero de la Fórmula 1 con más de 20 años de experiencia en equipos top, que regresa, y estamos hablando en este caso de Stefano Sordo. Han fichado a Stefano Sordo, es la persona que estáis viendo aquí en pantalla, y no hablo por supuesto de Sebastian Vettel, sino el de al lado. Estuvo trabajando en la Fórmula 1 durante 20
años. En equipos como Red Bull, lo estáis viendo aquí, en el equipo Red Bull formó parte del equipo que ganó los campeonatos de 2010 a 2013, siendo director de aerodinámica y director en ocasiones de rendimiento, y luego, después de esta etapa que estuvo dentro del equipo Red Bull, se fue al equipo McLaren en 2016. Allí estuvo en Woking siendo director de rendimiento de vehículos hasta que se acabó marchando en 2023 a IndyCar. ¿Por qué se marchó Sordo a IndyCar? Bueno, pues él en una entrevista que dio a motorsport.com lo que comentó es que ya llevaba muchos años en Fórmula 1 y quería al final también probar un nuevo reto, no se quería quedar en su vida sin haberlo probado, que esto pues algo que muchos pilotos por supuesto sabemos que hacen, pues un ingeniero que también lo quería hacer, se marchó al equipo Rahal Letterman Lanningham, pero después de un año regresa a la Fórmula 1, que encima no debería ni siquiera de pasar tiempo de gardening. Va a pasar a ser director de rendimiento del equipo y va a reportar directamente a James Key. Andreas Seidel, que es el CEO de Audi, quien se ha encargado especialmente de ficharlo, porque esto, como digo, ya no es para mejorar el coche como pide Bottas en esta ocasión, que Bottas se centra en el hoy y en el ahora, porque no tiene contrato para el próximo año y no parece que lo vaya a tener, pero al final en Audi, eso, Sauber, Audi, barra, lo que queráis, es sobre todo pensando en ese 2026. Y Daniel Sordo, lo que ha comentado Andreas Seidel es lo siguiente: la llegada de Stefano es un paso importante en el desarrollo de la estructura de nuestro departamento técnico. Stefano sabe lo que necesita una escudería ganadora, aporta una gran experiencia al equipo y, con la variedad de funciones que desempeñó en el pasado, está perfectamente preparado para analizar los puntos fuertes y débiles de nuestras operaciones técnicas y solucionar lo que sea necesario. Tenemos un equipo técnico fuerte en Hinwil y la llegada de Stefano nos ayudará a aprovechar nuestras habilidades y convertirlas en rendimiento mientras que continuamos en este proyecto crucial para nuestro equipo, con el equipo que trabajo de Audi F1 preparándose para su debut. Así que veremos cómo les va a Audi, que bueno, la verdad que por lo que se dice, ¿no? Por ver que, por ejemplo, Carlos Sainz estaba incluso dando largas al proyecto. Veremos cómo están en ese 2026. Al final siempre hemos dicho que ganar no van a ganar en 2026, pese a que haya mucha gente que incluso hoy en día siguen pensándolo. No creo que estén en una posición para ganar, y si lo están es una sorpresa que se van a llevar hasta ellos mismos, por supuesto. Pero están haciendo buenos fichajes, así que veremos qué es lo que consiguen finalmente hacer. Y habiéndoos contado todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado, pues el fichaje del propio Stefano Sordo, lo que hemos hablado de Aston Martin, las críticas de Checo Pérez, lo que queráis me lo podéis dejar en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando hasta que la semana que viene dé comienzo el Gran Premio de España. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.